Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál ha sido entonces nuestro procedimiento? En primera medida, vimos bajo la palabra acuérdate todo lo que es el fundamento, los asuntos fundamentales del día de reposo, es decir, ¿por qué un día de reposo? ¿De dónde viene ese concepto? Y entonces vimos las ordenanzas de la creación, vimos la ley moral del Señor como fundamento y también los asuntos de creación y redención como fundamentos del día. Ayer vimos el segundo punto de nuestro bosquejo, que es del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para analizar el día de reposo en sí mismo. Y entonces tuvimos que aclarar el asunto de la palabra sabbat, que es sinónimo de reposo, y también el asunto del cambio de día. ¿Por qué bajo el antiguo pacto se observaba el séptimo día como día de reposo? ¿Y por qué bajo el nuevo pacto se observa el primero? Así que pues esperamos que si, lo cual debe ser el orden, si alguna persona no ha estado al tanto, pues pueda ver los estudios antiguos que están aquí mismo y que esperamos ya cuando terminemos poder subir también a YouTube para que queden como un registro de un pequeño acercamiento, como hemos insistido. No es todo lo que podemos decir, pero al menos sus puntos principales. Entramos al tercer punto y es la enseñanza para santificarlo. ¿Qué vamos a ver allí? Pues nuestras responsabilidades para con el día de reposo, o si usted quiere así, nuestras responsabilidades para con Dios en la observancia del día de reposo cristiano o el día del Señor. Como dice allí, ¿no? Acuérdate del día de reposo para, o sea, nos da un contenido, es decir, este día se observa con un motivo específico, hay un para qué, hay una naturaleza, hay algo que se debe observar en ese día y aquí tenemos que hacer referencia tanto a responsabilidades positivas, es decir, lo que positivamente nos toca hacer, como nuestras responsabilidades negativas, es decir, lo que de lo que nos debemos abstener, lo que no tenemos que hacer, según el mandamiento. Y esto es bueno cuando nos acercamos a los 10 mandamientos, reconocer este asunto. Generalmente los mandamientos, como están en Éxodo 20, la mayoría de ellos está dado en forma negativa, con un no, no, no. La buena interpretación de estos mandamientos dice que cuando un mandamiento está expresado en forma negativa, debemos obviamente estar atentos a qué es lo que se nos prohíbe, pero ahí no basta la interpretación, sino que nosotros debemos mirar en las escrituras la parte positiva. Así que si tal cosa se nos niega, positivamente, ¿qué se nos manda hacer? Esa es la manera de observar los mandamientos. Entonces, si dice, por ejemplo, no hurtarás, mandamiento de no robar. Entonces, ¿qué está incluido en no? Pues no robar, no estafar, no defraudar y todas las cosas que estén abajo. Les recuerdo que ese mandamiento es un resumen. Entonces, abajo de ese resumen están muchas maneras en que se puede robar o defraudar. Pero observar la parte negativa no es lo último, sino que si la palabra de Dios, si el mandamiento nos dice no robar, positivamente, ¿qué nos estará ordenando o mandando hacer? Entonces es cuando en la escritura debemos mirar qué será lo opuesto a robar, defraudar,
estafar, ganar ilegítimamente el sustento. ¿Qué será lo opuesto? Entonces es cuando debemos estudiar la doctrina del trabajo, del contentamiento y de tantas cosas positivas. Entonces, recapitulo, cuando un mandamiento está dado en forma negativa, nosotros como buenos intérpretes de la Biblia debemos implicar la parte positiva. Pero en este mandamiento, mire que este mandamiento está dado en forma positiva. No dice no hagas, sino acuérdate. Y con el acuérdate, entonces también vamos a tener que implicar, tanto en este mismo texto como en otras escrituras, que nos está prohibido. Por eso en este tercer punto de nuestro bosquejo, para santificarlo, tenemos que ver ambas cosas. ¿Qué ordena el mandamiento? Y también qué prohíbe, qué pecados prohíbe el mandamiento. Hay que aclarar, eso sí, que nunca, y esto es bueno para tratar de responder alguna pregunta que se nos hizo ayer, y es que debemos entender que nuestro Señor jamás fue en contra de la ley moral. Muchos piensan que esa frase que el Señor dijo, habéis oído tal cosa, pero yo os digo, es que el Señor estaba corrigiendo los 10 mandamientos. Es una locura, porque el Señor mismo dio su ley. Y el Señor no puede negar así estas cosas. Lo que estaba diciendo en el Sermón del Monte no era, ¿han oído lo que dice la ley? Ahora yo les digo que eso no es así. No, 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 no. Lo que estaba diciendo es, ¿han escuchado cómo han interpretado la ley sus maestros? Bien, pero yo les digo esto. Si usted se da cuenta muy bien en el Sermón del Monte, el Señor, en lugar de anular la ley moral, lo que hizo fue ampliarla. Y esto nos lleva a este otro principio. Le estoy dando dos principios importantes. El primero, el principio positivo-negativo, que es que cuando se acerque a la ley, usted debe, si está positivo, implicar lo negativo, si está negativo, implicar lo positivo. Pero aquí el Señor nos enseñó, y sobre todo en el Sermón del Monte nos enseñó, que los fariseos, y es tendencia de todos nosotros, se quedaron cortos a la hora de interpretar la ley. ¿Por qué? Porque ellos se sujetaron meramente a la letra de la ley, no al espíritu de la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Recapitulemos ese punto donde el Señor dijo, bueno, les han enseñado que no deben matar. Claro, el Señor obviamente cree eso. Pero ¿cuál era el error? Que ellos dijeron no matar. Entonces matar, quitarle la vida a alguien, violentamente, injustamente. Se atuvieron a las palabras y no fueron más allá. El Señor, ¿qué dice? Sí, ustedes les faltó habilidad porque obviamente el asesinar a alguien, el homicidio, está incluido. Pero eso solamente corresponde a la letra. El espíritu mismo del mandamiento, ¿cuál es? Es honrar la vida en todas sus formas, y por eso les habla del odio, de la ofensa, como violaciones al mandamiento de no matar. Entonces el Señor, lejos de desechar el mandamiento, lo que hizo fue ampliarlo y decirle, no es solo la letra. Ah, ustedes dicen que no han adulterado. Y se creen justos por eso. Yo les digo que la codicia, o lo que llama la Biblia la lascivia, está también como una violación a ese mandamiento, al séptimo mandamiento. Entonces note cómo se debe aplicar la palabra del Señor. Cuando se nos pregunta cómo hacer para no pecar como los judíos que guardaron la ley, pues no debemos pecar guardando solo la letra. La letra hay que guardarla, pues el mandamiento está dado en palabras, en proposiciones. Pero olvidaron el espíritu del mandamiento. O sea que ellos podían no adulterar físicamente, pero sí codiciar en el corazón. Y el Señor dice, no, han transgredido. Ellos podían no matar, pero odiar. El Señor le dice, culpables, transgresores. De manera que el Señor, por eso en el nuevo pacto se nos dice que la ley será escrita en nuestro corazón,
como una manera de decirnos que el Espíritu Santo nos dará la habilidad de adaptarnos, de ir creciendo, de ir madurando en nuestra obediencia, jamás perfecta, por supuesto, pero en nuestra obediencia a la ley. Así que cuidado, uno es legalista no cuando obedece la ley, uno es legalista cuando obedece solo la letra, porque uno se quiere deshacer del mandamiento, aparentar obediencia. Así que hay que cuidarse que cuando uno obedece al Señor lo esté obedeciendo de corazón, tanto en la letra como en su espíritu. Bien. Ahora bien, miremos en primera medida cómo está antecedido este mandamiento. Recordemos en Génesis 2:3 estas hermosas palabras que dice así: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Dos cosas hizo el Señor con este día: lo bendijo y lo santificó. Dos cosas. Es decir, aunque toda la creación y todos los días, por la providencia de Dios, son una bendición, ¿me hago entender? Dios es Dios de todos los días. Dios ejerce su señorío todos los días y realmente todos los días son una bendición de Dios. De manera especial le otorgó una bendición a este día o a la participación de este día. No es algo automático, no es que tan pronto amanezca el día de reposo todo sea distinto. No, aquí la bendición de Dios se encuentra en la observancia del mandamiento. No es automático, sino en la observancia, aunque también debemos reconocer que cada vez que este ciclo semanal se cumple, Dios tiene un trato especial con ese día, porque Dios lo bendijo. Ya iremos sobre eso. Pero note lo segundo, lo santificó. Y creo que muchos de ustedes conocen que la palabra santificar significa apartar. Pero apartar a veces no nos da el sentido. Me gusta más la palabra consagrar. Consagrar es cuando usted aparta algo para un uso santo. Sí, santificar significa literalmente cortar. Cortar para sacar aparte. Pero el sentido es consagrar algo. Sacarlo de su uso común para un uso especial, para un uso, en este caso, divino. Así que el Señor fue. Nosotros santificamos el día, pero porque Él fue el primero que lo hizo. Él fue el que lo sacó aparte. No lo hacemos nosotros. Nosotros respondemos a lo que Él hizo, pero Él lo tomó y lo consagró aparte. Y esta parte lo santificó, que es el punto que estamos viendo en nuestro bosquejo, nos habla del propósito, es decir, lo consagró. Bueno, muy bien. ¿Lo consagró para qué? Lo consagró es específicamente para qué cosa. Piense en esto. De todas las tribus de Israel había una que el Señor consagró de forma especial. Todo Israel era consagrado, todo Israel. Pero de esos consagró especialmente una tribu. Y los consagró, no simplemente los apartó, los sacó aparte y los dejó quietos, no. Los consagró para algo. Los consagró para que sirvieran y asistieran a los sacerdotes en los asuntos del templo. Y les dio cosas específicas que hacer. Ahora, cuando decimos que el Señor consagró el día, no es simplemente que lo sacó a un lado, lo bendijo y como que dijo que todas las cosas que pasen ahí quedarán benditas. No. Lo sacó aparte con un propósito específico. Y el propósito se nos da obviamente en Éxodo 20:10. En Éxodo 20:10 dice: mas el séptimo día es reposo. Bueno, ya sabemos el asunto del séptimo día, no vamos a tropezar ahí. Dice, es reposo para Jehová tu Dios. Mire cómo se definió el reposo o el propósito. Es reposo. ¿Sí? El séptimo día es. ¿Qué es? ¿Qué es ese día? Dos cosas. Reposo. Dos, para Jehová tu Dios. Es como si el Señor dijera, el séptimo día es dos puntos. Uno, reposo.
2, para Jehová tu Dios. El propósito esencial, fundamental del día de reposo es descanso y consagración. Descanso y consagración. Reposo y consagración. Descanso y consagración, lo que a veces se denomina reposo santo. Y en esto, hermanos, no podemos elegir. Este día es eso, no una de las dos. Es como si yo le dijera, montado en un avión, ¿con qué ala quiere volar? ¿Con la derecha o con la izquierda? O remando, allí en un lago, en un río. ¿Con cuál quiere remar? ¿Con el de la derecha o con el de la izquierda? No, o con unas tijeras. Si he visto que las tijeras son están unidas, son un par de metal unido. Bueno, ¿con cuál de estas dos quiere cortar? No, usted necesita las dos. ¿Con qué pierna quiere andar? ¿Con la derecha o con la izquierda? No, pues con ambas. Así que aquí ha habido un gran error, y es que al definir el día, a veces nos balanceamos y quedamos caminando en un solo pie. O pensamos que es descanso y enfatizamos el descanso tanto que se convierte en ocio. Porque si alguno piensa que el día de reposo es quedarse acostado hasta tarde mirando al techo y no hacer nada, 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 porque es de día de reposo, está fallando porque dice reposo para Jehová. Para Jehová, eso es un reposo consagrado. Pero escúchese bien, a veces una mala enseñanza y hasta una mala aplicación del principio hace que ese día sea el día que más se trabaje. En otras cosas, pero el que más se trabaje. Y entonces, no, pues que es consagrado a Jehová. Perfecto, sí. ¿Y el descanso? ¿No ve? Entonces son ambas cosas que se deben observar. Reposo para Jehová, es decir, descanso y consagración. Hablemos de lo primero. Descanso, el propósito o la naturaleza. ¿Qué consiste ese día? Es un día del descanso. Obviamente nos está contrastando 6 días que pasaron, es decir, no son días ni simbólicos, ¿cierto? No son días representativos, no, sino que después del día de reposo pasan 6 días literales de 24 horas en que estamos en labores. Entonces es interesante porque el día del Señor, el día de reposo cristiano también es todo un día. Cuidado porque el Señor dice 6 días y 1. 6 más este. Entonces los 6 están contados como días completos. Entonces este es un día completo. Y esto lo digo porque algunos piensan que guardar el día del Señor es asistir a un culto. Entonces van al culto, al más temprano, ojalá, y ya se van a hacer sus cosas. Y dicen, ya guardé el día del Señor. Solo fue a culto. El día es todo el día, desde que amanece. Lo que pasa es que, por supuesto, estamos durmiendo cuando amanece y otra parte la dormiremos mientras ya llega la madrugada del lunes. Pero, hermanos, es el día. Esa manera tan legalista en la que algunos se arriman al mandamiento, como que entre más rápido, ojalá a las 9 de la mañana yo ya termine con el día del Señor. Eso me parece más como que están queriendo las lentejas de Egipto. ¿Cuál es el problema? Entonces vaya para Egipto, vaya y disfrute. Pero este es un día de reposo, es el día de descanso. Ese día no deberíamos estar con el reloj como diciendo, ay, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué horas? Esto está muy largo este día. Por supuesto que no, es un reposo de todo el día, por supuesto. Esto de obvio, dice el séptimo día es para Jehová tu Dios. Bueno, en el caso del nuevo pacto,
el primer día. Todo ese primer día es de descanso consagrado. Entonces, recuerde eso. Dios nos creó y sabe que necesitamos un día para recuperar las fuerzas. Ahora, ¿es un reposo de qué? ¿Es un reposo de qué? Para saber de qué debemos reposar, debemos repasar los 6 días aparte. Es decir, ¿en qué los hemos empleado? Se supone que el mandamiento dice que hemos hecho toda nuestra obra. Todo lo que tenga que ver, obviamente como cristianos, ¿sí? Porque todo lo debemos vivir conforme a nuestra fe, pero todas aquellas cosas legítimas que Dios nos ha dado para hacer. Es decir, el día de reposo cristiano se contrasta con en lo que hemos venido ocupando el resto de días. Se supone que Dios nos da 6 días para trabajar, y entiéndase esto desde el que estudia, el niño que estudia, el ama de casa, el trabajador, han estado ocupados en ciertas actividades que son legítimas. Obviamente estamos dando por sentado que son legítimas, como trabajar, conversar de cualquier otra cosa, obviamente como cristianos, ¿no? Hacer diligencias personales, hacer visitas personales, hacer negocios, todo eso que el Señor espera, por supuesto que hagamos. Hemos tenido 6 días para visitar, comprar, negociar, estudiar, trabajar, lavar el carro, hacer mercado, tantas cosas que son legítimas todos los días, por supuesto. Con respecto a eso que hemos hecho, es que se reposa. No es la ociosidad, sino el cese de las actividades en las que hemos invertido la semana. Y aquí es donde el que no trabaja por gusto queda muy mal, ¿no? Porque entonces si no trabaja por gusto, si se la pasa ocioso, sin hacer nada, ni estudia ni trabaja, ¿cómo le parecerá el día del Señor? ¿Cierto? Un alargamiento de su ociosidad, pero no estamos pensando en eso, sino que desde el niño que va a estudiar, desde los pequeños que colaboran en casa, el trabajador, el ama de casa, aún el pensionado en sus cosas que hace, se mantiene activo aquí y allá, si es cristiano, que visita, bueno, lo que sea, se ha involucrado en trabajos, ¿verdad? Sea lo que sea, remunerados o no, pero se ha involucrado en trabajos. El séptimo día es el cese de esas actividades con el propósito de consagrarse al Señor. Si las actividades legítimas están prohibidas, es decir, es el cese de ellas, cuanto más las actividades pecaminosas. O sea, pecar está mal siempre, por supuesto. Cuanto más el día del Señor, donde aún lo legítimo debe cesar. Asimismo, entendemos nuestra confesión de fe. Dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos. Y esto es interesante, que la confesión de fe, tan antigua como es, nos diga esto. Porque no solo descansamos de las labores, sino de las palabras. Ese día las conversaciones comunes, que son legítimas, ese día las conversaciones comunes deberían retroceder. Esto, por supuesto, no significa que estrictamente todo lo tengamos que hacer en versículos, ¿no? Y citando la palabra. Es la naturaleza, el contenido, el tenor de todo un día. Es decir, el temario que predomina deben ser
deben manifestar el cese de lo anterior. Por eso es que si usted ha estado trabajando o estudiando y el domingo se la pasa hablando de su trabajo o su estudio, pues entonces ¿cuál es el punto? No está cesando. Su cuerpo está cesando, pero su boca sigue. Y dice, y de los pensamientos. Qué interesante, de sus pensamientos. Porque no hay nada más complejo, y quizás falto al mandamiento, sería algo muy fariseo, tener el cuerpo en el sabbat cristiano y la cabeza en el trabajo. ¿A quién le miente? ¿No es que es para Jehová tu Dios? ¿No es para la iglesia? ¿No es para la vista de los hombres? ¿De qué saca uno tener el cuerpo en un lugar si la mente está en otra? ¿Acaso está ofrendándole a quién? ¿No sabe que Dios conoce el corazón? Él sabe que usted está transgrediendo el mandamiento. Así que en estos días, hermanos, yo sí les recomiendo mucho a los hermanos que tienen su teléfono, como esa cadena ahora, ese grillete con la que muchos trabajadores ahora tienen, aunque no lo sepan, ahí tienen el grillete de la empresa, se lo tienen que aguantar, hermanos, durante 6 días. Hermanos, ese día es mejor que haga algo con el celular, ¿sí? Porque el amo va a jalar el grillete, ¿no? Y tenemos hermanos intranquilos porque suena el teléfono, porque tienen algo y tienen que responder correos. ¿En qué están, hermanos? Es un cese de las actividades, ¿verdad? Mucho más, obviamente, de las pecaminosas. Note que como un, una ilustración, Éxodo 16, 25 al 28, que después lo vamos a usar para otras cosas, dijo Moisés, comedlo hoy, comed el maná hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Sin embargo, dice la Biblia que muchos salieron a recoger el día de reposo, lo que el Señor les dijo que no iba a salir. Mirad, dijo, que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6.º día os da pan para 2 días. Es una muy buena ilustración, ¿sabe? Es una muy buena ilustración para nuestros hermanos. Y es que el día anterior al día de reposo es nuestro deber recoger para 2 días. Eso pasó en el antiguo pacto, cuanto más en el nuevo. Y esto nos enseña, ya iremos sobre eso, a la preparación que hay que hacer. Pero hermanos, el Señor mismo les dijo, este día no, deben recoger para 2 días. Si eso significa, hermanos, que entre semana hay que trabajar un poco más, para el domingo quedar libre. Si es necesario trabajar más el sábado, para el domingo quedar libre. Pero hermanos, ese día hay que recoger doble porción, porque en ese otro día, lo que era legítimo en los 6, que era que el israelita era legítimo que fuera y saliera a buscar el maná, ese día no hubo maná. El Señor dijo, ese día no doy, para enseñarnos que debemos hacer provisión. Bien. Eso en cuanto al reposo, ese día. Sí, animo, exhortamos a los hermanos que hagan las debidas preparaciones, ya iremos sobre eso, pero no puede ser, hermanos, que el día del Señor sea el día en que las hermanas más se estresan en la cocina por falta de preparación, se estresan más con los hijos, los esposos, todos corriendo, eso se levantan tarde, llegan corriendo a la iglesia, desconcentrados, eso... Hermanos, ¿qué tipo de descanso es ese? Es el día donde todo el mundo corre, donde todo el mundo está afanado. Hermanos, cuidado, porque generalmente esto pasa por desorganización familiar. Pero hermanos, si también en una iglesia pasa que a cada hora hay una actividad espiritual insistente, yo creo que eso toca pensarlo muy bien, porque es un día donde los creyentes también deben experimentar un descanso en sus cuerpos, una recuperación que no es ociosidad, pero sí es un descanso.
Miremos lo que tiene que ver con la consagración. Le dije que el propósito eran dos, descanso y consagración. Miremos en qué consiste la consagración. Básicamente, la consagración del día de reposo consiste en tener libertad, tanto del trabajo como espiritual, para adorar al Señor. Básicamente en eso vamos a englobar todo el contenido. Es decir, ¿por qué el Señor no quiere que yo trabaje físicamente? ¿Por qué el Señor espera que yo cese mis actividades, pare ahí, las corra a un lado por 24 horas? ¿Para qué el Señor quiere que yo me esfuerce en ese día no correr, no estar turbado, afanado, preocupado? ¿Para qué el Señor quiere que yo haga esto? Para que pueda adorarlo de una forma especial que no tengo los demás días, por causa de estar en mis cosas, lo que dice, en tus obras. Así que este descanso tiene un propósito, es aislarnos, retirarnos de toda actividad legítima, por supuesto, para que éste nos deje libre el paso y podamos adorar a Dios. Adorar a Dios. Y la adoración, claro, es como él indica, la adoración a Dios públicamente y privadamente. Y cuidado, hermanos, con llegar a arrinconar el día del Señor a alguno de los dos. Algunos no ven sino adoración pública en lo que hacemos como iglesia. Cuidado. Por supuesto que adoración, cuando nos reunimos a culto, cuando oramos, cuando tenemos tiempo de oración, eso es adoración pública. Pero luego de los cultos, hermano, el propósito es el mismo. Adoración. Y la adoración que daremos será privada. Lo privado es lo que no es eclesial, por así decirlo. Será privado, pero hermanos, ese es el propósito del día. Usted no puede decir, terminado el culto, entonces pongo pausa al día del Señor, ahora me ocupo un poquito hasta el otro culto. No, hermanos, todo el día, adoración pública y privada, de todas las maneras que el Señor nos ha enseñado. En esto, por supuesto, que debe haber sensibilidad, porque el día también debe ser usado o, o viene a incluírsele lo que son las obras necesarias. Obras necesarias. Bueno, se han llamado obras de necesidad, pero a veces esa palabra no nos comunica. Son las obras necesarias, lo que nos es necesario hacer. Es decir, en ese contexto de adoración a Dios, de consagración a Él, de culto, de oración, pero también de meditación, de leer la Biblia, de leer un libro personal, de meditar, de mirar hacia el cielo y dar pensamientos al Señor, de sentarse en su sofá y meditar y orar. En todo ese ejercicio hay cosas que son necesarias para nuestra humanidad. Recordemos que no por ser día del Señor nos convertimos en cuerpos celestes. No. ¿Qué cosas son necesarias? Pues obviamente, como le dije, amanecemos el día del Señor prácticamente durmiendo. Y nosotros no dormimos por lujo, hermanos, dormimos por necesidad. El día del Señor tenemos necesidad de comer, hermanos, ¿verdad? Y ese tipo de obras que son necesarias hacer. Ahora, debemos tener mucha precaución de nosotros mismos, colocarle necesario a cualquier cosa que queramos hacer. Porque alguien dice, no es que es necesario que yo le celebre hoy el cumpleaños a mi hijo, no es que se me traumatiza, ¿cierto? Y se me vuelve más, de pronto crece y se vuelve un asesino serial. No, no, hermanos, nada de eso. No es necesario. ¿Qué es necesario? El Señor nos dijo que era necesario sustento y abrigo. Así que ese día, hermanos, ninguna mujer puede decir, no, este día es día del Señor, yo no cocino o no sirvo. O un hombre ve que, no sé, qué sé yo,
se rompió un tubo en la casa, él dice, "Oh, esto no, hermanos, es el agua", me hago entender, cosas así. No es que haya buscado el domingo para arreglar el tubo, sino que cosas que pasan, hermanos, no sé, un hijo enferma, entonces tocará atenderlo, me hago entender. Pero son cosas que son necesarias. Es decir, son cosas que no se han podido y no se pueden hacer otro día. Porque si se pueden hacer otro día, entonces corresponden a los demás, a los 6 días. Pero si no se pueden hacer otro día, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, como los carros, tanquear el sábado para no comer el domingo. ¿No? Nos toca de todas formas tanquear el domingo también, ¿verdad? Son cosas necesarias, dormir, descansar. Mm. Así que la consagración consiste, vuelvo y le digo, en general todo debe ser en adoración al Señor, salvo o incluyendo más bien las cosas que son necesarias hacer ese día y que no se pueden hacer otro día más. Además, la palabra de Dios también nos indica que hay ciertas obras llamadas de misericordia que pueden hacerse ese día. Obviamente, hermanos, de no poderse hacer en otros días. ¿Y dónde tomamos esto, hermanos? Les recuerdo que el Señor intencionalmente sanó personas el día de reposo para enseñarnos que hay obras de misericordia que también pueden ser, o que el día del Señor, o que en el día del Señor están incluidas ellas. Misericordia, como le acabo de decir, el Señor dijo, si se le cae un animal en un hueco, ¿no lo sacaría porque es día de reposo? No, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué hacemos, no? Imagínense los hermanos en el campo, que tienen el día del Señor. Se les cae una vaca en un hueco. Entonces, ¿qué dicen? ¿Hasta el lunes? No, hermanos, habrá que sacarla. Y si eso el Señor dijo que era lícito hacer, hermanos, si por ejemplo alguien amanece de hospital, ¿no lo atenderemos? ¿No es misericordia eso? Atienda esto. No es que usted tuvo la oportunidad de llevar al familiar 6 días antes y dijo, dejémoslo para el domingo, porque es que eso sí no puedo faltar, es al trabajo, pero a la iglesia sí, ¿verdad? Al Señor sí. No, 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 no. Son las cosas que pasan allí. Alguien nos ilustró como si usted ve que se encuentra un herido en el camino, ¿qué hace usted? ¿Sigue como el sacerdote que va para Jerusalén a observar el día de reposo? No, no, usted debe ser como el samaritano. ¿Ve? No lo puedo hacer otro día, es ese día. Habrá cosas que son necesarios hacer. Estoy pensando que al menos en nuestro país, algunos muchachos son llevados a, a prestar el servicio militar y a veces solo pueden ser visitados los domingos. Bueno, una madre me imagino que no usará todos los domingos así, pero tendrá que ir algunos domingos, ¿verdad? Obviamente, su hijo. Son cosas que no se puede hacer otros días. No sé qué otras cosas, hermanos, pero tenemos que estar seguros que ahora no tengamos que es misericordia. Es que es misericordia con mi carro, mandarlo a lavar y polichar, porque es misericordia, eso es buena administración, el día del Señor. No, hermanos, eso no es de misericordia y debemos estar claros qué fue lo que la Biblia amparó como misericordia y como obras de necesidad. Entonces, el día del Señor es descanso de las actividades legítimas y consagración al Señor, que es adoración. Esta adoración incluye obras de necesidad y obras de misericordia. Y el que hace esto, pues está observando el día del Señor en su sentido. Ahora, hablemos de la preparación del día del Señor. Nuestra confesión de fe lo dice claramente, pues no lo creemos por lo que diga la confesión de fe, pero es un buen resumen. Dice, el día de reposo se guarda santo o consagrado para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, paremos ahí. Dos cosas incluyen la preparación. Uno, del corazón. Hermanos, no hay nada más desorientador que escuchar a un creyente un sábado preguntándole a otro, oiga, ¿mañana qué día es?
Se nota que está expectando, ¿no? El día del Señor. Se nota que está muy anhelante del día del Señor. Esto es pavoroso. Que un creyente no sepa, al menos, que confundas el lunes, martes, miércoles, pero que se confunda un sábado, que si mañana es domingo, eso sí me hace saber que el hombre no está preparando su corazón. Y sabe, hermanos, eso se nota. Hay gente que llega a los cultos el día del Señor más perdido. Su corazón no ha sido preparado, no hubo oración, no hubo como una concientización previa, quizá en la noche, quizá en la mañana, de parar un momento y como hablarse quizás como se habló el salmista en el Salmo 103. Bueno, ¿hoy qué día es? ¿Para qué es el día de hoy? Hermanos, no es que no estamos pasando de sábado a domingo, estamos pasando al día del Señor. Así que el corazón debe ser preparado, debe ser preparado. Hermanos, nuestros corazones deben estar empezándose a quietar desde el sábado en la noche. Es como la velocidad, ¿no? Debe irse bajando la velocidad lentamente, lentamente, para entrar como en esa dinámica de esperar, de anticipar el día. Hermanos, a veces seguramente ni siquiera queremos algo el día del Señor y por eso nos devolvemos sin nada el día del Señor. Pero cuando hay pensamientos, cuando una persona piensa, mañana estudiaremos tal, le toca al hermano tal predicar y le está predicando de esto, mañana estudiaremos esto, y entonces empieza nuestro corazón, ¿verdad? Qué bueno que aún los hermanos que dirigen no busquen el domingo para preguntar si les cuál es la lectura que toca hacer, no, sino que haya sido meditación, qué bueno, una preparación y que todos estemos en ese ambiente. Ahora, también dice que la preparación debe ser en los asuntos cotidianos. Y aquí sí es muy necesario, hermanos, que como familias maduremos en esto. Esto no es responsabilidad de la mamá, literalmente es responsabilidad del papá. Literalmente, Éxodo 20 está dirigido a los padres, a los padres, a los hombres, porque por eso dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? ¿Verdad? A los varones. Cuando dice tú, ni tu hijo, ni tu hija, le está hablando a él. Porque en el orden de la Biblia, pues los varones son los líderes de su hogar. En el caso de las mujeres, que son viudas, que son divorciadas, que por providencia, madres solteras, pues ellas serán las responsables. Pero el punto es que aquí sí es necesario que el día anterior se deje preparado. Hermano, estoy a veces aterrado de ver que hay hermanos todavía después de años que dejan para cocinar todo el domingo. Y me pregunto entonces cuál es la diferencia de esa hermana que hizo exactamente eso los demás días. Y el día de reposo hizo exactamente lo mismo. Dígame, ¿en dónde está su reposo? ¿Y dónde está su marido? Que la deja. Aquí la solución es el restaurante, hermanos, porque pocas familias pudieran darse el lujo de cada 8 días ir a comprar en restaurante. Pero es organización. Organización. El día sábado los padres muestran su capacidad de administrar su hogar. Y debe llegar un momento donde papá dice, bueno hijos, vamos a alistar la ropa, porque entonces no le vamos a colocar doble trabajo a la mamá, ¿no? Mientras ella está preparando todo, todos vemos televisión, no. Hijos, alistar la ropa, usted me alista la ropa, usted por favor, cada uno me muestra en su maleta lo que vamos a llevar mañana. Hermanos, es vergonzoso ver llegar a niños, a esposas sin Biblia, sin almuerzo. Yo me pregunto, ¿cómo va a resolver este hombre esto hoy? ¿Cómo lo va a resolver? Seguramente va a tener que transgredir el día del Señor para guardar el día del Señor. Es ridículo, hermanos.
Ese día, muéstrame tu maleta, muéstrame tus útiles, muy bien, todo listo, todo quedó planchado. Eh, Hermanos, habrá gente muy enferma del estómago que no puede comer trasnochado. No sé si hay alguien más enfermo del estómago que yo, pero por años el Señor nos ha dado la gracia de hacer estas cosas para no ir en detrimento del cuerpo, pero si así fuera, hermanos, bueno, pero me imagino que serán casos aislados, que se puede dejar adelantado lo más que pueda, hermanos, pero llegar a cocinar después de un culto o levantarse muy temprano un domingo para hacerlo, hermano, eso es falta de misericordia, porque la Biblia dice que aún las bestias deberían descansar y nuestras mujeres, hermanos, están muy por encima de las bestias, por supuesto. Y entonces si el Señor dice que hasta su bestia debería trabajar y pone a trabajar a su esposa, si la Biblia dice que hasta su criado debería descansar y pone a trabajar más a su esposa ese día, a dejarle más carga con los niños. Pero es que la esposa, por eso ella es mujer, porque necesita un hombre que le ayude, le administre. Así que es responsable. En Éxodo 16, 22 al 30, es una ilustración. Permítame colocarlo como ilustración. Éxodo 16, 22, 30. El sexto día recogieron doble porción de comida. ¿Sí ve lo que hacía antes? Doble porción, hermanos. 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Quién está diciendo esto, hermano? Dios, el que inventó el colón. ¿Sí ve? Le está diciendo a la gente, sí. El día anterior, cocinen para 2 días. ¿Sí ve? Dios, vamos a ser más sabios que Dios, ¿verdad? Vamos a decir, no. Hermanos, aquí dice, y eso es una ilustración, vuelvo y le digo. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Les recuerdo que esto tenía más proceso, es decir, no era tan fácil comprender una estufa porque tocaba buscar leña y hacer todo un trabajo para estas cosas, pero bueno. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y hoy no hallaréis en el campo. 6 días recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Otra vez, ¿no? El sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Así que mire, aún la comida estaba pensada en el día de reposo. La más grande necesidad, comer. Aún eso el Señor dijo: anticípenlo el día anterior. Bien, me está alcanzando el tiempo, pero quiero mirar quiénes son los participantes del día del Señor. ¿Quiénes deberían participar? ¿Quiénes deben guardar el día del Señor, el día de reposo? Hermanos, la palabra de Dios es clara, diciendo que todos los que habiten bajo mi techo. Hermanos, toda la humanidad debería guardar el día del Señor, porque les recuerdo que el día del Señor que la ley moral son mandatos para toda la humanidad por ser hombres, por ser seres humanos. Pero nosotros no somos responsables, hermanos, en cierta forma, de muchas maneras, de que los demás que no conocen a Cristo guarden el día del Señor. No podemos obligar a nadie. Pero por eso el Señor se dirige a los padres y les dice: tú, escuche bien, ¿quién no debe hacer obra ese día? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu empleada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eso quiere decir que esposa, hijos, hijas, empleados, no se emplean ese día, no, y extranjeros que habitan en su puerta. Es decir, si alguien lo viene a visitar, entra, está bajo mi techo,
entra a guardar el día, está bajo mi techo. Y esto, hermanos, es muy solemne, porque en esto se muestra el orden en el hogar sirviendo al Señor. Aquí no me dice que todos están convencidos de guardar el día. Imagínese un extranjero, quizás no tenía las costumbres, pero ¿qué hacen? A guardar el día del Señor. Así que esto no tiene que ver con que es que, que a mi hijo no le gusta. Eso, hermanos, yo soy el responsable. Y si usted quiere mirar nuestra confesión de fe, pone Jeremías 17, 20 al 22, Nehemías 13, 15 al 17, como respaldo de dos hombres que según la posición que Dios les dio, mandaron a otros a guardar el día del Señor. Así que en los que tengamos autoridad y potestad, debemos ejercerla para que el día del Señor sea guardado, o si no, yo me hago cómplice de su transgresión. Esta es una de las cosas que padres deben ver con hijos grandes. Vives en mi techo, comes de mi mesa, guardas el día del Señor. Un padre, después que ha insistido, enseñado, no debería permitir en su casa ninguna rebelión contra el día del Señor. Por eso se empieza desde pequeño, pero si no pudo desde pequeño, igual hay que hacerlo. El día del Señor hay que guardarlo. Nehemías 13, 15 al 17 nos habla de un gobernador mandando a todo un pueblo, ya gente adulta, ya gente vieja. Pero si hay que enseñar a los adultos y a los viejos, pues hay que enseñarles. Pero en mi casa, si tengo yo la potestad, es decir, si soy su jefe, si soy el encargado de mi hogar, entonces en mi hogar se guarda el día del Señor. Que yo no quiero oír, que yo no creo, eso yo y mi casa serviremos a Jehová, pero si no, igual participaremos. Hay que tener sabiduría, tacto, pero hay que hacerlo, porque el mandamiento dice quienes no deberían hacer cosas. Gente dice, bueno, es que mi hijo no, él está en un partido de fútbol, no, él le tocó ir a competir, no, es que hoy no sé qué cositas. Usted es responsable, todos deben participar en su medida, a su manera, pero todos deben participar. Y aquí volvemos al asunto de las madres. ¿Qué le hace pensar que la mamá no puede descansar o no debe descansar ese día? Las madres deberían notar que ese día es distinto. Deberían notar. O si no, entonces el padre está guardando el día del Señor gracias a la transgresión que la madre está haciendo. Cuidado con eso. Sí, ahora tampoco el punto es que ahora la madre descanse mientras el papá cocina y todo, porque entonces la mamá lo estaría guardando sobre la transgresión del hombre. La bendición, la palabra del Señor nos promete en Isaías 58, la bendición de guardar el día del Señor. Hermanos, no es nada material, pero es lo mejor. Si retrajeres de 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie a hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, consagrado, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Mire esa bendición. La bendición no es automática, la bendición está al guardarlo. Guardarlo. En obedecer el mandamiento está entonces el regocijo, el deleite en nuestro Señor. El Señor se revela especialmente el día del Señor en sus cultos, y cuando nosotros nos exponemos a Él, pues Él viene a nosotros y nos bendice. Imagínese lo que el desorden puede llegar a robarnos, el que nos deleitemos en Jehová. Así que ese día el Señor ha dispuesto un sinnúmero de bendiciones que solo se acceden a ellas cuando en espíritu y obviamente externamente observamos el día del Señor. Observamos
el día de reposo. Entonces, la idea no es dar una lista, pero positivamente le doy esta clave. Cuando tenga duda de si esto se puede o no se puede hacer el día del Señor, pregúntese, ¿es esto adoración? ¿Corresponde a una obra de necesidad? ¿Algo que no puedo hacer otro día sino este? ¿Y es una obra de la misericordia que está bíblicamente sustentado? Eso es un buen principio para no dejar en un tercero. Pastor, ¿usted qué piensa? ¿Puedo o no? Hermanos, hay que también pensar en esto. Y es bueno que nosotros meditemos en la mejor manera de guardar el día del Señor.